Vamos a dar las buenas tardes a todos, a todas, los miembros de Sochispo, los invitados. Esta fue una reunión como cuando hacemos nuestras presentaciones de trabajo de ingreso de algunos de nuestros socios, ampliada. Invitamos también a quienes hicieron algún curso con Sochispo. Y claramente a todos nuestros socios que están presentes. Esta semana es una semana importante y trascendental para nuestro país. Y por lo tanto, lo que nos va a presentar nuestra nueva socia nos tiene que inspirar, esta mirada reflexiva nos tiene que inspirar. En la conversación, en el debate, y en lo que surja de cada uno de nosotros para poder, por un lado, aportar, comentar lo que Carolina nos va a presentar, y por otro lado, lo que es parte de nuestra misión y visión como Sochispo, que es poder contribuir a la salud pública del país, y así lo vimos en la reunión del mes pasado con nuestro balance y nuestra memoria del año pasado, en el cual nos dimos cuenta que hicimos muchísimas actividades, estuvimos involucrados y nos han hecho partícipes de muchas actividades y de nuestra presencia válida en las políticas públicas, lo que se agradece, por supuesto, lo que nos mantiene validados de forma permanente, y este año para qué decirlo. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra reunión, tal como decía la invitación, el afiche de invitación. Hoy día nuestra nueva socia Carolina del Valle, nueva entre comillas, porque Carolina siempre ha estado aportando, siempre ha estado presente, de repente aparecía alguna de las reuniones, siempre nos ha estado involucrando también en la medida que se pueda a la sociedad de forma participativa para contribuir en el diseño de políticas públicas. Es amiga de la casa, es amiga de Sochispo y es amiga de muchos de nosotros de acá. Y por lo tanto, cuando ella manifestó el interés de formalizar el poder ser socia, la verdad es que me sentí muy contenta, y todos como directorio aplaudimos mucho tu incorporación, Carolina. Fue sin dudarlo la aprobación cuando lo sometimos al directorio, por formalidad estatutaria hay que hacerlo. Y bueno, tuviste la excelente disponibilidad de hacer tu presentación ahora. Y voy a dejar a Duniel, que le pedí, director de nuestra sociedad, que te pueda hacer la presentación. Él va a ser nuestro moderador de la reunión y te va a presentar. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Quiero en primer lugar agradecer la asistencia a nombre de todo nuestro directorio, y hoy día tenemos invitada especial para su incorporación con nosotros. Su trabajo de ingreso se titula Perfil epidemiológico de salud bucal, una mirada reflexiva en tiempos de pandemia. Y bueno, nuestra invitada, como ha dicho nuestra directora y presidenta de la sociedad, es la doctora Carolina del Valle, quien es cirujano dentista de la Universidad de Concepción, diplomada en gestión de sistemas de salud de la misma casa de estudio, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, especialista en salud pública, profesora de asignaturas de salud pública en distintas universidades del país, y además referente odontológico de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de Chile. Así que la verdad es que para mí es un gran privilegio, agrado presentarla. Y bueno, como se ha mencionado, la idea es que podamos escuchar la presentación, después vamos a tener espacio para preguntas. En términos de lo que es la reunión, yo les agradezco que las preguntas puedan ser escritas en el chat para el final de la presentación.
Y además que podamos tener un orden al final. Yo voy a dar espacio a través de las preguntas y la discusión que tengamos de estos temas epidemiológicos que nos convocan hoy día y que son muy relevantes. Muchas gracias, doctora Carolina del Valle, bienvenida, muchas gracias nuevamente y la escuchamos. ¿Está en silencio ahí? Suele suceder. Muchas gracias a todos. Gracias, Eli, Duniel, por la bienvenida. La verdad que, al igual que todos ustedes, amo la salud pública y finalmente, si no me había incorporado oficialmente antes, tiene que ver con la dificultad de asistir a las reuniones a las 7:30 con 4 hijos y familia grande. Pero la pandemia nos trajo muchas cosas y alguna de esas fue abrir las distintas formas de conectarnos y trabajar en conjunto. Ha traído cosas muy difíciles para la población, pero también en cada escenario hay que saber mirar las oportunidades y yo siento que esta ha sido una buena oportunidad para reunirnos entre más, a mirar nuestro país, a mirar lo que estamos haciendo y a tratar de contribuir cada uno de su lugar de trabajo y en que esté inserto para mejorar la realidad de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Ahí está. ¿Se ve, Duniel? Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, quiero hablar sobre el perfil epidemiológico de salud bucal, la calidad de vida y acceso a la atención odontológica y finalmente hacer una reflexión sobre las intervenciones de salud bucal en nuestro país. Por algunas voy a ir muy rápido porque sé que las conocen muy bien, pero solo para destacar algunos puntos. Me quedo. Todos sabemos cómo aumenta la prevalencia de caries a lo largo del curso de vida, pero yo siempre señalo y destaco esta parte. O sea, entre los 2 y los 4 años hay cerca de un 33% de los niños que desarrollan la enfermedad caries en ese periodo, entre 2 y 4 años, el periodo más pequeño y donde tenemos un mayor aumento. Por lo tanto, siempre que miremos cuándo intervenir, es importante tener estos datos para saber que si lo hacemos desde los 6 años, como era la política antigua, es muy tarde. Y bueno, también vemos cómo aumenta la severidad del daño a través de la edad. Y quise destacar nuestra población de 65 a 74, con promedio 70 años de edad, ¿no es cierto?, de edad de vigilancia internacional de la salud oral en las personas mayores, y tenemos cerca de 22 piezas con daño. Y yo inmediatamente voy a ir haciendo las reflexiones, o sea, eso nos demuestra que no fuimos capaces de prevenir y de promover la salud antes. Y ahí están nuestros desafíos, algunos, porque los desafíos son mayores. Uf, me quedaron marcadas. Cuando miramos la gingivitis, también vemos que esta aumenta con la edad. Y la enfermedad periodontal, que tiene una gran prevalencia en la población adulta. Tanto los adultos mayores como la población adulta más joven, y por lo tanto seguimos teniendo desafíos. Si bien esta información es del 2010, nada hace pensar que haya variado mucho a la fecha. Y quiero centrarme bastante en las inequidades, porque siempre los promedios esconden a veces diferencias bastante injustas. Y cuando miramos por nivel socioeconómico, en que todos sabemos que ocupamos en estos estudios nacionales como proxy, la dependencia del establecimiento educacional, considerando nivel socioeconómico bajo, aquellos que asisten a establecimientos de Junji Integra, en el caso de 2 y 4 años, y en el caso 6 y 12, aquellos que asisten a establecimientos municipalizados. Y nivel socioeconómico alto, aquellos que asisten
a establecimientos particulares pagados. En ese entonces eran sobre 100.000 pesos de matrícula. Y lo que podemos ver es que a medida que aumenta la edad, aumentan las inequidades. Por lo tanto, es otro punto que nos obliga a mirar cómo tenemos que intervenir tempranamente para poder hacernos cargo de estas brechas de inequidad. Y lo mismo ocurre al analizar la gingivitis según nivel socioeconómico, y vemos cómo las diferencias por nivel socioeconómico aquí se mantienen más o menos constantes, como con un 30% de diferencia, aumentan en general entre los 2 y 4 años. Pero entre más tarde, la vida se ha ido encargando y las condiciones de vida que tienen las personas de nivel socioeconómico más bajo, finalmente no les permite optar a un mejor estado de salud bucal. Y nuestras políticas, según demuestran esto, no han logrado ir disminuyendo esas brechas. Y aquí analizamos a través de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 cuál es la mediana de dientes a medida que aumenta la edad. Y nosotros ya vemos disminución en el grupo de 35 a 44. Esta se acentúa en el 45-54 y ahí empieza a disminuir drásticamente la mediana en el número de dientes en boca en población. Aquí estamos hablando de 15 años y más. La persona de 75 años y más tiene una mediana de 3 dientes en boca. Yo aquí siempre hago... asocio con la meta que tenía Japón, ¿cierto? 20 dientes a los 80 años. Y nosotros, nuestra mediana, son 3 dientes. Y después, para ir mirando inequidades, quisimos hacer el análisis, quise hacer el análisis con la base de el número de dientes en boca, utilizando la mediana a medida que aumenta la edad según sexo. Y fíjense que ya en el grupo de 45 a 54 años, ya se notan diferencias, tenemos 24, 22. En el grupo de 55 a 64 años también tenemos una diferencia de 2 dientes, con una mediana de 19 en hombres y 17 en mujeres. Pero en el grupo de 65 a 74, esto aumenta teniendo una diferencia de 5 dientes, 14 y 9. Y en el de 75 y más, vuelve a aumentar con una diferencia de 6 dientes entre hombres y mujeres. Bueno, cuando analizamos esta misma información según área urbano-rural, podemos observar que ya hay diferencias desde los 35 a 44 años. Las zonas rurales con un promedio de una mediana de 25 dientes y la zona urbana de 26. Y después esta diferencia es de 3 dientes a la edad de 45 a 54 años, 8 dientes en el grupo de 55 a 64 años. Aquí ya vuelve a disminuir la diferencia, ¿no es cierto?, entre el de 65 y 74 años, que es 11 y 8 respectivamente para las zonas urbanas y rurales, y en el de 75 y más años, la mediana es 0 en la zona rural. Y eso también nos habla del éxito o fracaso que hemos tenido en la prevención, como ya lo dijimos. Este es el peor desenlace, como nuestra mortalidad, ¿no es cierto? La pérdida de los dientes. A mí me interesa que vayamos viendo en estas edades la diferencia que hay. Solo por vivir en distintas áreas geográficas, lo que nos tiene que hablar de la accesibilidad que tenemos en las zonas rurales a la promoción, a la prevención y a medidas de control temprano. Después
tenemos el número de dientes en boca según años de estudio en Chile y podemos observar que aquí las diferencias se presentan muy temprano. Ya existen algunas diferencias en el grupo de 15 a 24, donde tenemos medianas de 28 en los grupos que tienen hasta 12 años de estudio y 29 en el que tiene 13 o más. Después empiezan a diferenciar en el grupo de 25 a 34 con medianas de 27 y 28. Miren cómo en la edad de 35 a 44 el grupo de menos de 8 años de estudio tiene una mediana de 21 dientes. Estamos hablando de gente de 40 años, gente joven, ya casi no es dentición funcional, probablemente no son dispares ocluyentes tampoco. Entonces, en gente muy joven, considerando cuál es la expectativa de vida en nuestro país. Y a los otros grupos con más años de estudio están un poco mejor. En la edad de 45 a 54, el grupo con menos de 8 años de estudio tiene una mediana de 18 dientes en boca. Y los otros grupos, el de 8 a 12 tiene 23 y en el de 13 o más años 26. Y ahí quiero que vayamos mirando cómo van cambiando la realidad, cómo van existiendo más diferencias a medida que va pasando la edad. Y aquí es válido preguntarnos si es justo que la gente que vive en zonas rurales, que tiene menos años de estudio, finalmente tenga más daño. Y porque aquí la reflexión siempre va a ir sobre qué es lo que podemos hacer para disminuir estas inequidades. Ups. Cuando miramos, la dentición funcional en la población chilena, y entiéndase dentición funcional medida en la Encuesta Nacional de Salud como la presencia de 20 o más dientes en boca. Aquí no se ven los pares ocluyentes porque no fue posible mirar eso en la Encuesta Nacional de Salud. Creo que es un desafío para nuestra próxima encuesta. No es difícil de hacer, es más difícil ver caries, pero yo creo y tengo confianza que la próxima encuesta nacional de salud podríamos ver pares ocluyentes. Al menos espero que todos lo intencionemos. Y miramos aquí cómo según la edad se va disminuyendo la dentición funcional. A mí me preocupa que en el grupo de 45 a 54 años solo tenemos un 64% de la población con dentición funcional. Y estamos hablando de dentición funcional solo 20 dientes. Entonces, a esta altura tenemos solo, o sea, ya un 36% de la población que, mirando eso, al menos necesita una rehabilitación, probablemente más, pero al menos un 36% de la población necesita rehabilitación y tenemos claro que esa rehabilitación no es para toda la vida, que tenemos que seguir mirando que sea funcional, que le ayude a la calidad de vida. Por lo tanto, tenemos un desafío todavía muy grande en nuestra población con su necesidad de tratamiento para mejorar la calidad de vida. El grupo de 75 años y más, tenemos solo un 12% con dentición funcional. Aquí, ojalá algún día, al igual que la meta que se puso Japón, lleguemos a tener un 80% de nuestra población adulta o más con dentición funcional. Bueno, al analizar la dentición funcional, según años de estudio, vemos grandes diferencias, donde la población con menos de 8 años de estudio tiene menos de un 30% de dentición funcional, 29% para ser más precisa. La población que tiene entre 8 a 12 años de estudio
tiene cerca de un 80% con dentición funcional, y cerca de un 95% de la población con más de 12 años de estudio tiene dentición funcional. Aquí uno vuelve a ver el esquema de los determinantes sociales y ve cómo la educación, las condiciones de vida, la educación muchas veces asociada al ingreso, ¿no es cierto?, va determinando los niveles de salud de nuestra población. Y aquí un estudio donde participa Duniel Ortuño, ¿cierto? Claudia Belli también es de acá, Paula Margosini, y también fui parte de este estudio, donde a través de una regresión logística se comparó el edentulismo, ¿no es cierto?, la dentición funcional en la población, y se pudo asociar que la población de nivel educacional bajo tenía una mayor prevalencia de dentulismo y una menor prevalencia de dentición funcional independiente de la edad. Porque mucha gente podrá decir, bueno, las personas con nivel educacional más bajo, entendiéndose por aquellos que tienen menos de 8 años de estudio, probablemente en el país es la población de más edad, que antiguamente tenían menor nivel de escolaridad. Pero por eso que al hacer los análisis que mostramos por edad, y aquí a través de una regresión logística, se logra encontrar esta asociación entre el bajo nivel educacional y la mayor prevalencia de dentulismo y menor prevalencia de dentición funcional. Bueno, ¿y cuál es la percepción del estado de salud bucal y calidad de vida de la población? Bueno, a medida que aumenta la edad, la percepción del estado de salud bucal es más mala. Hay más gente que siente que el estado de su salud bucal es malo o muy malo. Y disminuye, obviamente, el porcentaje de personas que siente que el estado de su salud bucal es bueno o muy bueno. Y esto nos habla que la población sí tiene conciencia del estado de salud bucal, porque esta misma tendencia que ellos perciben es la que encontramos con los datos duros al mirar la pérdida de dientes, al mirar caries, al mirar una serie de parámetros que tenemos para evaluar la salud bucal. Y cuando miramos la calidad de vida, cuando la gente estima que el estado de su salud bucal afecta la calidad de vida, también miramos que a medida que aumenta la edad, hay más gente que siente que el estado de sus dientes y encías afecta la calidad de vida. Bueno, si ya tenemos el perfil y sabemos que el daño aumenta con la edad, que es mayor en población rural, en población con menos años de estudio, o que en los más jóvenes que estudian en establecimientos de dependencia más baja, y eso obviamente asociado en nuestro país a los ingresos, ¿no es cierto?, que lo ocupamos como un proxy para saber el nivel socioeconómico. Bueno, vemos que hay más daño, y también hay más daño en las mujeres. También consulté para ver el acceso en niños. Esta es la encuesta longitudinal de la primera infancia, en su versión 2017-2018, que ya va en la tercera ronda, que partió con el grupo. La primera ronda de la ELPI fue el 2010, después con grupos de 0 a 4 años, después el 2012 se hizo una segunda ronda de esos mismos niños que se habían visto de 0 a 4 años, y se agregó una nueva cohorte de 0 a 2, ¿no es cierto? Ya esos niños tenían 2 a 6 y agregamos los de 0 a 2. Y el 2017-2018 hay una nueva encuesta con una nueva cohorte.
y siguiendo los que habían partido ya, iban en la tercera ronda. Y cuando se les preguntó a los adultos responsables, al cuidador principal, si en los últimos 12 meses el niño o la niña había ido al dentista, un 66,5% dijo que sí y un 32,4% que no. ¿Ya? Bueno, un 1% no lo recordaba. El sí representa 52.539 personas. Y cuando se preguntó, y aquí falta un tilde, perdón, la razón de la consulta, aquí tomamos como base a los que habían ido, ¿no es cierto?, que son los 52.539. Cada una de estas preguntas, la persona no era el motivo principal, podía tener más de un motivo la consulta, por lo tanto, cada uno de estos, dolor o molestia, la respuesta era sí o no, tratamiento, continuar tratamiento, sí o no, digamos, cada una dicotómica. La persona podría haber ido a control y también por otro motivo, una molestia. Bueno, el porcentaje que fue por dolor o molestia fue un 9,6 del total que fue. Por tratamiento, continuar tratamiento, un 40,7%. A revisión o control, cerca de un 64%. Y otro motivo, menos del 2%. Esto, cuando lo vean, obviamente no suma, por lo que expliqué. Cada una de estas responde un 100% y solo grafiqué los sí. Todavía tenemos un desafío mirando estos datos de acceso. Aquí miran población hasta los 11 años. Cuando miramos a través de la encuesta nacional de salud, ¿cuándo fue la última visita al dentista? Los que fueron hace menos de un año, las mujeres representan el 49,3%, y en los hombres el 40,6%, lo que nos muestra que la mujer tiene más daño, pero accede más. No sabemos a qué, porque aquí la pregunta es así general, puede haber ido a tratamiento, a urgencia u otras cosas. Cuando miramos por edad, observamos que a mayor edad es menor el acceso a la atención dental. Es menor el porcentaje que ha ido hace un año o menos, ¿ya?, al dentista. Cuando miramos la última visita al dentista, según los años de estudio, observamos la tendencia, que ya ha sido frecuente, que a mayor años de estudio, la gente tiene más accesibilidad. Hay más porcentaje de ellos que ha logrado ir al dentista en el plazo de un año. Solo un 30% de la población con menos de 8 años de estudio ha ido al dentista en el último año, mientras aquellos que tienen más de 12 años, este porcentaje es 52%. Ups, perdón, me equivoqué en gráfico, les pido mil disculpas. Ese era para la población rural. Lo voy a arreglar cuando les envíe la presentación. Pero también se observa, porque tenía el gráfico pero me equivoqué al copiarlo, que la población rural accede bastante menos. Y aquí viene la pregunta: ¿qué hemos hecho para dar respuesta a las necesidades de la población? Y aquí tenemos un esquema con lo que tenemos en el sistema público, ¿cierto? ¿Cuáles son los programas ya dentro del plan de salud familiar o los programas de reforzamiento de la atención primaria que tenemos para la población, y otros problemas de salud pública como puede ser la fluoración del agua potable? También está la fluoración de la leche en población rural. Bueno, y esto, uno mira que la fluoración de la leche parte desde el año 53 en el país.
Sin embargo, se retoma el programa Floración como lo conocemos hoy paulatinamente desde el año 96 a la fecha. Tenemos programas antiguos como los hombres de escasos recursos, hombres y mujeres de escasos recursos, que han ido variando el nombre, ¿no es cierto? Antes estaban las jefas de hogar, que tenemos como resolutividad y como atención para la población de 20 años y más, que vemos que tienen un gran daño. Y aquí tenemos que analizar si es que nos estamos haciendo cargo de aquellos que son más vulnerables, socialmente hablando, y que han mostrado tener más daño. Y podemos analizar que el programa Más Sonrisas y Hombres de Escasos Recursos están focalizados a población más vulnerable, lo dicen las orientaciones técnicas, y se trata de escoger a la gente que tiene menos nivel socioeconómico, y por eso que el Más Sonrisa está coordinado con programas como el MIMBU, y se ha tratado que ingresen las personas de campamento, también personas del Quiero Mi Barrio. También se coordina con el CERNAMEF, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, para que las mujeres puedan, que trabajan o que están buscando trabajo y que están en sus programas, también accedan. Obviamente todas las mujeres que son víctimas de violencia que están en sus programas, también accedan a atención. También se prioriza a las personas que son parte del subsistema de seguridad y oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, tanto en el Más Sonrisa como en el programa Hombres de Escasos Recursos. Hay el programa más grande que tienen ellos, el de familia. Últimamente se incorporó también la atención domiciliaria, donde también vemos que es población muy vulnerable, porque es la población que no puede acceder al centro de salud, porque se encuentra en condición de dependencia severa, y eso le impide muchas veces tener la atención que necesita. Por lo tanto, aquí también considero que de alguna forma nos hemos focalizado en la población que más necesita. Y la resolutividad y la morbilidad simplemente están mirando, especialmente la morbilidad, aquellos que tienen mayor dificultad de acceso por sus condiciones y por eso que está en extensión horaria. Pero tenemos que pensar si con esto damos respuesta, y con la forma en que trabajamos estos programas damos respuesta a la necesidad de nuestra población. La urgencia está para todos, pero la urgencia es lo básico. La urgencia ayuda a enfrentar el dolor, pero igual llegamos tarde, ¿cierto? Es como el mínimo. Tenemos que aspirar a más. Dentro de lo que es promoción y prevención, destaca el programa Sembrando Sonrisa, que tiene toda la lógica de ser un programa de base comunitaria, donde se priorizan los establecimientos por dependencia, y aquí justamente los que muestran tener más mal estado de salud bucal, que son aquellos de dependencia de Junji, Integra y los establecimientos municipales, bueno, son los que están priorizados para este programa, porque se sabe que son los que tienen más dificultad para mantenerse sanos. Y por otra parte tenemos el control con enfoque de riesgo odontológico, que hasta el momento va a la población de 0 a 6 años, considerando el riesgo individual que tiene cada persona y estableciendo medidas preventivas y de control temprano de la población. Y también tenemos, como ya nombramos, la floración, y dentro del acceso universal y de las garantías que tenemos para toda la población, tenemos la atención odontológica integral de la embarazada, tenemos la atención odontológica integral del adulto de 60 años y de los niños y niñas de 6 años, así como la urgencia. Bueno, aquí viene la reflexión. El coronavirus, el SARS-CoV
tos que nos trajo el coronavirus, ¿cierto? Además de traer una carga de enfermedad muy grande a la población y demostrarnos las inequidades que tenemos, también nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Este virus nos obligó a hacer una pausa para remirar y evaluar lo que estábamos haciendo. Y cuando miramos las intervenciones que hacemos en términos de salud, de funcionalidad, de calidad de vida, de equidad, de satisfacción usuaria, pensando en si estamos respondiendo las necesidades de la población y estamos tomando en cuenta las preferencias que tiene esa población, bueno, tenemos que mirar cuáles son los resultados utilizando esos outcomes. Y en términos de salud, ustedes saben que tenemos pocas evaluaciones, pero algunas de las que tenemos, mirando los datos del sistema público, ocupando como fuente de información el REM, podemos observar que la prevalencia de libres de caries, prevalencia de caries en niños y niñas de 6 años ha ido disminuyendo con el tiempo, desde el 2008 al 2019, tomando como fuente de información el REM, lo cual no podemos atribuirlo a nuestros programas. Podemos decir que esto ha pasado. Puede ser desarrollo, puede ser aumento de los estudios de la población, puede ser, o de los padres, digamos, pueden ser muchas cosas. Pero sí vemos que hay una disminución en el daño. Cuando miramos la dentición funcional y comparamos el año 2003 con el año 2016, 2017 fue la encuesta, por más que saliera en 2018, bueno, vemos que sí ha aumentado la dentición funcional en la población, medida, como ya vimos, a través de la presencia de 20 o más dientes en boca. Y vemos que en estos grupos de 55 a 64 y 65 a 74, el aumento no ha sido menor. Son diferencias que parecen relevantes en la población. Y esto, cuando miramos cómo afecta la calidad de vida, bueno, observamos que la población también percibe y siente que el estado de la salud bucal afecta menos hoy en día su calidad de vida. ¿Ya? Ahora, aquí no hay que ser complaciente porque todavía hay un porcentaje importante que lo sigue afectando. Y también a veces eso puede estar dado por las expectativas. Puede haber una desesperanza aprendida. Bueno, y cuando miramos, vimos que había mayor edentulismo y menor dentición funcional en mujeres, en población mayor, en aquellos con menos años de estudio, ¿no es cierto?, y en población rural. Y cuando vemos el uso de prótesis, vemos que al menos las mujeres pueden usar más prótesis, por lo tanto, no sabemos si el acceso ha sido mejor, creemos que sí, porque los programas están privilegiados eso, pero al menos es un poco más justo, que si tienen más daño, puedan usar más prótesis, porque las necesitan. También a medida que aumenta la edad, también hay mayor uso de prótesis. También hay mayor uso en la población con menos años de estudio y en la población rural. Y también cuando observamos programas como la fluoración del agua, vemos que hay menor daño en la población que tiene más de 0,5 partes por millón de flúor en agua. Y no puse la diapositiva, pero también al comparar los grupos de 6 y 12 años, vemos que aquellos que tenían más años de fluoración tenían una menor prevalencia
de caries. En resumen, de la evaluación podemos decir que la situación epidemiológica en Chile muestra una gran prevalencia y severidad de las patologías bucales con marcadas inequidades sociales. Las inequidades son mayores a medida que aumenta la de las personas. Esta problemática afecta la calidad de vida, ya que compromete la autoestima, dificulta las relaciones sociales, laborales, entre otros. Y la respuesta que estamos dando ha mejorado el estado de salud bucal, pero no ha disminuido las inequidades. No pude dar respuesta a la satisfacción usuaria. Aquí tengo que ver también en calidad de vida, que Alexis Ahumada, que está aquí, hizo un estudio mirando los HIP, ¿no es cierto?, en las mujeres del Más Sonrisa, y vio que con el tratamiento mejoraba el índice. Por lo tanto, también hay otra evaluación que no la puse aquí. Cuando miramos satisfacción, me costó encontrar. Nosotros tenemos también la satisfacción usuaria general para los centros, pero en la atención odontológica no la encontré y la estoy buscando porque agregamos ahora a la auditoría en el Más Sonrisa una pregunta de satisfacción usuaria. Pero las inequidades, claramente hay que hacer mejores estudios, pero no parecen haber disminuido. Y bueno, volvemos a preguntarnos en esta pausa para remirar y evaluar. ¿Tenemos que hacer cambios? Y eso es lo que nos preguntamos en esta época. Y una de las preguntas es, ¿tenemos un enfoque adecuado en la atención odontológica? Y bueno, ahí miramos que, dado que nuestras patologías en general son crónicas, no tenía mucho sentido el seguir con programas en base a altas, y que sí debíamos reforzar el control y finalmente el acompañamiento que hacemos a la población para mantenerla sana y para controlar tempranamente cualquier patología que se pueda presentar, como es el enfoque de todas las patologías crónicas. Les pido disculpas un segundo, que tengo que encender la luz. Ok, y dentro de ese enfoque, para el año 2021 se va a alargar este control toda la infancia hasta los 9 años, y vamos a comenzar también con el control en la adolescencia, continuando con los otros programas. Aquí están las orientaciones programáticas para la planificación y programación en red, y vemos cómo se puso y se ha hecho más énfasis en el control odontológico, no con tan buena cobertura, pero tenemos que ir avanzando con lo que hay, y siempre priorizando a los más pequeños. Un porcentaje pequeño, pero igual de control en adolescentes, y las horas de morbilidad para distribuirla en forma más equitativa y no solo en grupos específicos, 12 años, o los grupos de infancia que acceden, ¿no es cierto?, o las altas que estaban en el grupo de 7 a 19 como IAPS. Eso aún no se modifica, esperemos que sí, y poder distribuirla de acuerdo a la necesidad, obviamente priorizando los GES, porque es una garantía y la gente tiene derecho, así que tenemos que atenderla, pero también en los adultos y personas mayores, especialmente del programa de salud cardiovascular, porque entendemos que el enfoque tiene que ser más interdisciplinario, que la odontología tiene que unirse al resto del equipo odontológico para la atención de la población de una forma más integral, como el modelo lo indica. Y bueno, continuamos con las urgencias. Y la segunda pregunta era, ¿tenemos estímulos adecuados? Y claramente cuando veíamos las metas sanitarias, todos decían a voces, ¿no es cierto?, que aquí había un incentivo perverso.
Y era constante esta manifestación, porque esto no permitía hacer el acompañamiento, no tenía la lógica de enfermedad crónica, y seguíamos con estas metas sanitarias como estímulo al desarrollo y al desempeño colectivo. Por lo tanto, se pudo trabajar, y aquí hay otra cosa que rescatar, y es el cómo se trabajó. Y se pudo trabajar con los referentes, pero también con las personas que ejecutan los programas. Se hizo una videoconferencia masiva con cerca de 1000 personas, donde se les preguntó, se presentaron los antecedentes y se les preguntó si les hacía sentido el tener metas en control odontológico y en libres de caries, y la respuesta fue sí. Y en el libres de caries se propuso una meta de 22 años, y ahí en general hubo más susto. Hubo un tercio que aprobó, un tercio que estaba indeciso y un tercio que creía que no era factible cumplirla. Y cuando uno miraba los comentarios, bueno, muchos sentían que con la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar y no sabíamos cómo iban a llegar esos niños de 6 años, que habíamos dejado a los 5 años, o para el próximo año van a ser a los 4 años, sin ver, y que en este periodo, dado el confinamiento, puede que no hayan tenido los mejores, la mejor alimentación, que quizás hayan consumido más hidratos de carbono, que han tenido claramente menor posibilidad de acceder a medidas preventivas dentro de los centros de salud, dentro de programas como el Sembrando Sonrisas, que al detenerse la educación parvularia, obviamente esos programas también sufrieron la detención, digamos, no se han estado ejecutando, y por lo tanto uno piensa, bueno, puede ser y tiene lógica. Si no lo logran, es mejor partir con toda la gente con una meta que sea cumplible, pero en un sentido adecuado. Y yo creo que ha sido muy bien recibido. Y esto, bueno, también fue una de las metas que se negoció con la Confusam. Y la Confusam estuvo de acuerdo con tener esta línea base este año. Y ahí está, ¿no es cierto?, las metas con la exenta, que la fija, la 539 de septiembre del 2020. Bueno, y también nos seguimos preguntando cosas, ¿no es cierto? ¿Tenemos una adecuada formación de nuestros profesionales? Y ahí quise volver a poner esta declaración de la cascada, ¿no es cierto?, que nos dice que la preparación a veces muy exhaustiva en cosas que no necesitamos tanto, y deficitaria en competencias que deberíamos tener. Y aquí sí, parece que los profesionales que estamos formando no siempre tienen las competencias para dar respuesta a las necesidades de nuestra población, porque nuestra población necesita que trabajemos en forma interdisciplinaria para poder ir a dar respuesta en forma más integral a sus problemas. Y ahí tenemos un debe en la formación y en cómo trabajamos muchas veces. También necesitamos trabajar más intersectorialmente, y tenemos que mejorar nuestras habilidades de comunicación. O sea, estamos hablando de trabajar en hábitos, y para trabajar en hábitos tenemos que saber escuchar, tenemos que tener competencia para hacer consejería. Muchos nos preguntaban en algunas videoconferencias que hemos tenido, hablan de la entrevista motivacional, pero ¿cómo se hace? No hemos tenido formación en eso. Y claro, van surgiendo más necesidades. Como en las videoconferencias grandes que tenemos, siempre damos la posibilidad que en el chat vayan comentando. También nos dicen, necesitamos mayores competencias en el manejo de la población, en cómo enfrentar algunos temas. Y bueno, van apareciendo nuevas cosas, el cómo atender
a la población con dependencia severa en forma integral. Aparecen los miedos que tienen porque muchas veces no saben cómo trabajar con la población que tiene una multimorbilidad finalmente, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la polifarmacia. Y van surgiendo nuevos temas que a los profesionales, y uno piensa que también los alumnos, tienen dudas si estamos recibiendo la formación necesaria y estamos logrando las competencias necesarias para dar respuesta a nuestra población. Ahora sí, tenemos que ser súper justos y mirar los tremendos equipos humanos que hay, porque también la pandemia nos ha dejado ver la respuesta de esos equipos de salud comprometidos, que han estado trabajando en un comienzo en la vacunación de la influenza, que se hizo muy concentrada. Algunos preguntaban, ¿podemos vacunar? Bueno, ahí tenemos el impedimento del Código Sanitario, ¿cierto? Pero si no ayudaban, al poner la vacuna, ayudaban al formar y distribuir a la población en los registros, han estado trabajando fuertemente en trazabilidad, en hacer los triage, en farmacia, entregando fármacos a domicilio, en muchas cosas interdisciplinarias. La pandemia nos ayuda a salir del box y trabajar verdaderamente como equipo de salud. Si bien hay equipos que sí lo hacen, quizás estas metas demandantes y todo nos tienen como muy encerrados dentro de la sala de procedimiento odontológica y dificultando este trabajo interdisciplinario. Así que ahí hay un punto importante. Y por otra parte, esta reflexión se ha dado en todos los grupos y también surgen iniciativas locales de cómo podemos adaptarnos en tiempos de pandemia para las intervenciones en salud que realizamos. Y así surge el Telecero, por ejemplo, que el Servicio de Salud Occidente y el Norte, específicamente Recoleta. Ahí está Alexis, que ha liderado un grupo que han trabajado mucho en eso y en hacer el protocolo de cómo realizar esa teleconsulta. Bueno, ha ido surgiendo de los equipos que han ido. El equipo de Ñuble también ha trabajado, y está la Cami hoy día presente, ¿no es cierto?, en cómo podemos ir avanzando en el cero, en forma integrada con el equipo de salud, mirando las intervenciones con el equipo de infancia. Hay equipos que trabajan muy de la mano con el equipo de infancia, con el Chile Crece Contigo. Hoy en día tenemos oportunidades porque son equipos que están bien abiertos, como lo han estado siempre en general, a trabajar en forma integrada. Así que aquí tenemos una reflexión con los profesionales, que yo creo que varios han mostrado que sí dan el ancho, que ellos sí quieren trabajar en forma integrada, que están dispuestos a mirar cómo resolver los problemas que se presentan localmente. Pero tenemos que ver cómo sistematizamos esas capacitaciones para que tengan las competencias necesarias. Y bueno, en la reflexión obviamente vuelven los determinantes sociales, ya que hemos hablado tanto de las inequidades en salud. Volvemos a mirar el factor educación, cómo influye, la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, el género, que lo hemos visto. No tenemos buenos indicadores para mirar etnia, pero claramente si los tuviéramos veríamos que hay diferencia, y por lo tanto nos hace mirar las políticas y cómo podemos desarrollar mejores políticas de salud, que es lo que nos compete, pero también cómo podemos hacer abogacía por todas las políticas para que éstas tiendan a disminuir las inequidades de salud, nos ayuden a tener un país más justo, con población más sana, con mejor calidad de vida y que pueda disfrutar esa vida, sin distinción y sin que los marque
tanto el lugar donde nacen y donde crecen, ¿no es cierto? Y las condiciones que tenemos que ser capaces de mejorar. Y por lo tanto quiero terminar con esta frase que me parece que aún tenemos grandes desafíos en mi conclusión para disminuir las inequidades en salud y lograr que la salud oral sea un derecho universal. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. La idea es tener ahora un espacio complementario de discusión epidemiológica sobre políticas públicas para el orden de esto, porque además son temas muy importantes para todos nosotros. Yo les pido escribir las preguntas en el chat, poderlas leer a nuestra expositora hoy día, y también pueden ocupar la herramienta levantar la mano que tiene disponible Zoom, y podemos ir así de esta manera ordenando las preguntas. En primer lugar, tiene agradecimientos, felicitaciones por la presentación. El doctor Marco Cornejo también ha dicho que desde ya sería bueno intencionar que en la próxima encuesta nacional de salud se incorpore los pares oclusales como herramienta, ¿no es cierto?, tal vez de vigilancia y de medición epidemiológica. Yo, mientras se animan a hacer preguntas, quisiera consultarle, porque hemos visto, y es recurrente la pregunta, gran parte de este perfil epidemiológico que nos ha mostrado se construye en base a la Encuesta Nacional de Salud como herramienta epidemiológica. Hay una revisión sistemática muy bonita que muestra un poco cómo se comportan las encuestas nacionales de salud en Latinoamérica, que yo sé que la ha revisado. Entonces, en ese sentido, usted decía mejores estudios. No sé cómo podríamos fortalecer un poco esta herramienta que es la Encuesta Nacional de Salud para tener como esta imagen transversal que nos entrega. Y al mismo tiempo hay algunos países donde tienen una encuesta nacional de salud oral versus lo que hacemos nosotros, que está anidada en una gran encuesta nacional de salud. Entonces ahí la pregunta es un poco, ¿cuál de las dos alternativas o mantenemos este modo de vigilancia y medición en el país? Mira, nosotros tenemos este modelo, a mí me gusta más el modelo inglés, que son más continuas y van haciendo subgrupos en distintos momentos. Pero para la realidad nacional, también pensamos en algún momento en hacer una gran encuesta nacional. Acuérdense que todavía está la ENSI, la Encuesta Nacional de Salud Infantil, que está postergada hace mucho tiempo, y en algún momento se pensó hacer las dos juntas, que es como se hace el resto de los países, todo, digamos, no solamente la población de 15 años y más, pero no estaban los recursos, por lo tanto se hicieron separadas. Y por lo tanto yo creo que sí se puede ir profundizando en las encuestas, y lo hemos conversado con varios de ustedes, sí se podrían unir en un trabajo multicéntrico las universidades. Hay varias universidades de distintas partes del país que estarían dispuestas a hacer un análisis en salud bucal sobre la misma población que es parte de la ENS. Volver a tomarlo, pedirlo en el consentimiento informado y poder hacer los exámenes de salud a una submuestra, quizás, de esta población para análisis por odontólogos y más profundos, pero ya tenemos toda la parte social involucrada, ¿no es cierto?, que está del hogar, de las condiciones de salud general, y podemos agregar la salud bucal. Yo encuentro que es una gran gracia estar anidados en estas grandes encuestas, porque nuevamente no tenemos la salud bucal sola. A mí me gusta el mirar integralmente la salud bucal dentro del contexto de la salud general, porque al igual que hablamos que la salud es una sola y no podemos estarnos separando por partes del cuerpo, bueno, aquí también tenemos que tener una mirada integrada. Por lo tanto, mi posición al menos, y así lo hemos intencionado, es estar incorporado. Y aquí quiero agradecer Marco, Iris Espinosa, Soraya Leal,
y Rodrigo Yacaman, Eli también estaba en ese tiempo, nos ayudaron a mirar las preguntas, porque también tienen que ser instrumentos válidos. Y por lo tanto, esta ENS tuvo una mirada más profunda. También logramos verla en CABI y meter el instrumento de los HIP, pero hicimos una revisión de cómo se mira en el resto del mundo, cómo lo podemos preguntar para que esto sea comparable. Así que yo creo que tenemos desafíos. Marcos, vamos para la próxima. Obviamente, estemos en el ministerio o no, al menos haremos abogacía para ir mirando pares ocluyentes. También les cuento que a partir del próximo año, dentro del sistema público, en el registro estadístico mensual, se está incorporando el número de dientes en boca y estamos incorporando a la población adulta por grupos más pequeños, porque hoy en día es difícil poner metas si no sabemos el estado de salud bucal. Sabemos un estudio epidemiológico general, pero tenemos que ir mirando eso para futuro. También poner meta en salud de dentición funcional para la población adulta, pero para eso lo tenemos que ir construyendo. Yo creo, vuelvo a lo que decía, que nos tenemos que seguir uniendo a esas encuestas más grandes que podemos. Ideal, ya nos han dicho en todos los términos, piensan que esta encuesta se hace con enfermera. No hay presupuesto para hacerla con odontólogos. Por lo tanto, la única forma de unirnos y hacer examen por odontólogos es hacer una submuestra y tener un estudio aparte con los mismos individuos que vayan el consentimiento y que podamos llamarlos para una evaluación odontológica. Eso, perdón que me extendí. Muchas gracias. Elizabeth López le gustaría hacer una pregunta. Sí, gracias, Duniel. No encontré nunca la manito para levantarla, por eso mejor escribí. Quería preguntarle a Carolina, dada la reflexión respecto a la formación de profesionales, ¿ya? Y a todos de una u otra forma nos ha llegado esta declaración de la cascada, ¿no? Respecto a que hoy día también tenemos una cantidad importante, por no decir sobreproducción de dentistas, pero además estamos produciendo dentistas, tenemos una cantidad de dentistas que están sobreentrenados para lo que no se necesita, de acuerdo a lo que, y a mí me hace todo sentido, y subentrenados para lo que sí, para lo que se debería necesitar. Entonces la pregunta va encaminada hacia cómo piensas tú que debería hacerse un trabajo de la mano con las instituciones formadoras, porque si bien el trabajo que uno pudiese hacer con los odontólogos que entran al sistema, ya vienen con un sello desde las escuelas de odontología. ¿Cómo hacer para poder avanzar con las instituciones formadoras y que se den cuenta de que se requiere poder incorporar lo que realmente necesita el país en términos de prácticas, entrenamiento, destrezas, conocimientos, habilidades, competencias, como lo quieran llamar, y no formar tanto y no encaminarnos tanto hacia las especialidades, sino que a lo general, pero muy específicamente a lo que es promoción y prevención. ¿No se escucha el audio? Carolina, por favor. Sí, lo había cortado. Gracias, Duniel. Yo sé que es muy difícil, pero la única forma, creo yo, de que la formación sea para dar respuesta a la necesidad de un profesional del país, porque finalmente formamos odontólogos para ejercer aquí, por lo tanto tienen que dar respuesta a la necesidad de nuestra población y no es un estándar. Y eso implica estar más conectado con esa población. Aquí está la Andreita, que saca mucho a sus alumnos al trabajo a terreno y creo que eso nos falta muchísimo. O sea, hay casas de estudio que tienen los distintos profesionales de la salud, que forman distintos profesionales, pero ese trabajo interdisciplinar no se da ahí. Y yo creo que tenemos que ir abordando cada vez más para
cómo enfrentamos como equipo, con los distintos estudiantes, cómo los unimos para hacer respuestas más integrales. Seguimos trabajando por compartimentos estancos. Y así también miramos a la gente y casi que la gente nos contesta, a el dentista le tengo que contar solo de los dientes, le voy a contar esos problemas. Yo lo he visto en estudios cualitativos, cuando les preguntan y saben que le está preguntando, responden eso, en vez de poder manifestar sus necesidades a la población en general. Entonces, el perfil habla de competencias para trabajo individual, familiar y comunitario. ¿Y dónde está la formación para el familiar y el comunitario? Si seguimos formando intramural y no salimos, hay excepciones, lo digo, es claro, pero nos falta un énfasis mayor en ir a conocer de verdad cuáles son las realidades de la población, saber que primero es un profesional de servicio antes de ser odontólogo, segundo un profesional de la salud y tercero es odontólogo. Entonces, yo recuerdo algún tiempo, hace harto tiempo en Concepción siendo profe, cuando los alumnos salían a terreno y uno decía, tienes que trabajar para la necesidad de la población. Y me decía, estoy viendo perros vagos, porque ese es el problema. Y otro estaba viendo, ya, y tienes que ser capaz de trabajar en eso si esa es la necesidad de la población. O sea, no podemos ir así y decir, no, yo me formé, como también pasa gente que dice, yo sé hacer esta especialidad y no voy a hacer lo otro. No, nosotros estamos al servicio de la población, somos profesionales de servicio primero. Entonces, creo que ese énfasis nos falta mucho en la formación, el recalcar que somos profesionales de servicio y en ir a mirar un poco más la población. Creo que nos falta que conozcan los diagnósticos participativos, porque finalmente desde la formación nunca involucramos las preferencias de las personas. Entonces, creo que nos falta trabajar en equipo y más terreno. Entiendo lo difícil que es, pero sí tenemos que tener algunos espacios para eso. O sea, al menos internados integrados, esos tardes, y la parte comunitaria al principio, al menos integrada. Al menos ir rescatando experiencias, evaluándolas. Yo recuerdo hace mucho tiempo los internados cuando se hacían así, y los alumnos estaban felices de conocer la realidad. Después de pasar 5 años de intramural en una clínica donde se le evaluaba por la competencia y lo que hizo, no cómo afectaba a la gente, porque ahí tampoco se evalúa necesariamente. Ahora no he estado en clínica, quizás me equivoco cómo lo hacen, pero no se le preguntaba a la gente su satisfacción usuaria, no preguntaba la preferencia, sino era lo que era mejor para esa persona. Bueno, los alumnos estaban felices cuando veían la realidad y se sentían útiles para poder responder a esa necesidad. Entonces, sé que es súper difícil, pero yo lo miro con más terreno y más trabajo interdisciplinario. Muchas gracias, Carolina. El doctor Marco Cornejo tenía la mano levantada. Hola. Hola, hola. Hola, Marco. Bueno, hola, encantado. Son las 1:15 acá, pero feliz de escucharte. Felicitaciones, porque ha sido una muy buena charla y de utilidad para todos, para aprender también. Mira, son muchas las reflexiones y ojalá podamos buscar espacios de poder conversar. Pero yo quería hacer 2 precisiones. Uno lo planteó Raúl, a lo mejor lo planteé luego, pero si son solo temas financieros, y lo has vuelto a recalcar el tema de la encuesta, porque cuando hablas de la comparabilidad internacional tampoco estamos necesariamente teniendo representatividad de los grupos satélites. Entonces hay que ver bien ahí. Y yo creo que tenemos que trabajar el tema de vigilancia en salud oral y me encanta esta interpelación a las universidades. O sea, yo creo que desde la universidad hay necesidad además de poder levantar información y un espacio. Lo he planteado en otros lugares de colaboración público-privada, pensando también en otros ámbitos privados, pero al menos que fueran las universidades privadas y públicas. Ese es un tema que quería como plantearte como reflexión. Y otra cosa que, bueno, has planteado muchas cosas, incentivos que hay que aplaudir, sin duda. Pero respecto al Más Sonrisas para Chile y el tema de auditoría, he escuchado que agregan una encuesta, una pregunta de satisfacción usuaria. Hay un estudiante del Magíster en Salud Pública que sugeriría si puede contactar. Estamos evaluando las auditorías clínicas
del programa. Y se ha hecho un análisis preliminar ya. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál ha sido la fuente de información para tomar la decisión de agregar esa pregunta? ¿Qué feedback han tenido, digamos? Y por otro lado, uno de los análisis preliminares que hemos hecho, y con esto acabo, es qué utilidad tienen para la gestión las auditorías, aplaudiéndolas, ¿eh? Porque el que se haya incorporado como instrumento de gestión es plausible, pero tenemos que avanzar hacia optimizarla. Y a eso va mi pregunta. Marco, la verdad es que instrumento general es poco hasta el momento y hemos tenido graves problemas con la plataforma en que se suben esas auditorías y la dificultad para rescatarlas. En general tenían muchos problemas para subirlas y a partir del año pasado se hizo una modificación, pero hemos tenido muchos problemas para que pudieran cargar un Excel y poder bajarlas. Sin embargo, en la etapa que se hizo esto, y esa es la que va con la modificación de la satisfacción usuaria, fue muy tarde, por lo tanto muchos el año pasado la incorporaron, siguieron con el esquema antiguo, que era cargar encuesta por encuesta en la plataforma. Y esa plataforma, como nos pasa en muchos problemas, o sea, en salud a muchos, ha tenido problemas. Se ha caído, el referente se fue, y eso nos ha dificultado el poder ocuparla. Y si hemos insistido en eso es porque tiene que tener algún sentido. O sea, si se aplica una auditoría es para ver cómo está ese trabajo. Si está bien, si tiene la calidad que debe tener, y también si la población queda satisfecha con esa atención, si se le explicó en qué consistía el trabajo. O sea, hay una serie de cosas que es importante ir viendo en la forma en que estamos trabajando, y aunque sean pocas, tenemos que ir sacando señales. Y obviamente, para el servicio si es que hubo compra de servicio, tienen que analizar esas auditorías para mejora. Por ahora les ha servido para no contratar a la misma gente, pero no es solamente esa idea. O sea, implica que hay que ir viendo los parámetros que están mal. Todavía nos falta, yo creo que estandarizar un poco más, porque cuando hablamos de la prótesis, de la estabilidad de la prótesis, bueno, hay que ir mirando formas objetivas de mirarla. Yo creo que uno de los avances que tenemos que tener tiene que ver con los instrumentos. O sea, en la misma encuesta de calidad de vida, recuerda que por tiempo aplicamos el instrumento que había validado Talca en población adulta. Pero uno se pregunta si esa validación en población adulta, y la miramos, y en general también servía para esta población, pero hay preguntas que igual hacen ruido cuando uno mira el OGIP 7 que tiene Australia o el que tiene Estados Unidos, el otro son otras preguntas. Y preguntar si la falta de dientes afecta la digestión, bueno, para una población de 15 años es raro que sea así, para la población mayor sí tiene sentido. Entonces todavía tenemos que ir avanzando tanto en instrumento, auditoría, instrumento, encuesta, en ir validando, ir mirando y analizando más los datos. Por eso que yo celebro a todos ustedes que están trabajando en publicaciones, en mirar esa información, ver si nos hace sentido, porque si no tenemos que ir mejorando los instrumentos. No sacamos nada con medir si no estamos ocupando la información. O sea, en la parte de auditorías todavía tenemos un debe. Nuevamente nos estamos reuniendo con TICS para mejorar esa plataforma. Ha sido muy difícil. Antiguamente nos tenían que bajar ellos la base de datos. Hoy en día se pueden hacer más cosas, pero todavía está con dificultades. Por lo tanto, no hemos logrado hacer buenos análisis que repercutan en ir mejorando poco a poco lo que hacemos. Muchas gracias, Carolina. Tengo 3 preguntas más. La primera es de Raúl Palacio, quien consulta cuáles son básicamente las dificultades para tener este modelo de encuestas de salud más seguida como el modelo inglés, si son solo dificultades de tipo de financiamiento o existen otras. Raúl, mira, en general hay varias de financiamiento. Yo no puedo decir porque esa definición es de la autoridad en el ministerio que
recae en la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública. A cargo de ellos están todas las encuestas. En su momento, recuerdo que incluso hicimos un curso con la gente de epidemiología, yo también me incorporé, para ver encuestas nacionales de salud y cómo medir. Y yo miré la ontológica y en ese momento incorporamos, que después validamos con el equipo de Marcos, Soraya, con la Iris y con Rodrigo Yacaman, las preguntas que había propuesto la Organización Mundial de la Salud en su formato para encuestas poblacionales. Y de hecho Duniel también aprovechó de la encuesta que tenían ellos, la pregunta si el reporte de los dientes remanentes por el usuario era una pregunta válida en Chile, si la gente lo sabía o no. Y bueno, Duniel no lo busqué, no lo puse, pero lo probó que sí se acerca, y cuando se correlacionó con lo detectado por la enfermera y lo que reportaba la persona que había sido examinada, que no le tenían que decir el dato, eso funcionó. Así que en ese equipo la intención era hacerla continua. Si tú me dices técnicamente, en ese momento los que guiaron esa encuesta les hubiese gustado hacerla continua y les hubiese gustado hacerla para toda la población juntas y sobre representando algunos grupos para ir viendo un año salud mental, otro año salud bucal y así. Pero no fue factible. Recuerda que por ser un presupuesto tan grande, eso pasa por Contraloría. Y esto se demora más de 5 meses en la aprobación de presupuesto. Entonces es un tema difícil. Si uno mira, los presupuestos no están garantizados. Chile no tiene un presupuesto para encuestas, es decir, cada 7 años el presupuesto está y viene. Y cada año se van haciendo distintas. Se aprueba cada vez ese presupuesto. En general, como se dice que se va a hacer y como están los objetivos sanitarios, en general se aprueba, pero mira todo el tiempo que lleva la ENSI sin que se haya logrado tener el presupuesto. Sí. Carolina, no sé, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, muchas gracias por la respuesta. Mira, yo te hago la pregunta por lo siguiente. Yo tuve la suerte de participar de la encuesta epidemiológica en Inglaterra. Ya, durante mi doctorado ya yo participé con la gente allá dentro del sistema de calibración y dentro del sistema. A ver, en tema de costo, evidentemente los costos de acá y los costos de Inglaterra son mucho mayores, ya, eso no hay duda. Pero hay un tema netamente de la participación de las universidades como tal, como instituciones, dentro de la encuesta. Entonces, yo creo que aquí tenemos potencialidades dentro de nuestro país, y una de las potencialidades es que tenemos muy buenas universidades distribuidas a lo largo del país, ¿ya? Por lo tanto, por eso me llama la atención. O sea, obviamente hay un tema financiero, y eso no lo tengo una menor duda en estos momentos que son álgidos con respecto a todo lo que significa dinero, pero también ver también qué facilidades podríamos tener nosotros como país para tal vez no pensar tanto en dinero o buscar una forma de reducir los costos, llamémoslo así, ¿no? Es un punto, lo dejo planteado porque, insisto, creo que a diferencia, a ver, te explico, en Inglaterra teníamos 14, en Reino Unido teníamos 14 escuelas para todo el país, para todo el Reino Unido, ¿ya? 14 escuelas de odontología, ¿ya? Con una población 3 veces más grande de lo que tenemos nosotros, y nosotros tenemos 34 escuelas ya con una población mucho menor. Por lo tanto, ahí es donde uno piensa, mira, ok, tal vez, si bien es cierto, no podemos recurrir todos los fondos financieros para todo esto de cosas, pero hay que analizar que para la toma de decisiones es súper importante el tema epidemiológico, ¿ya? Y yo no puedo tomar decisiones en salud o en política en salud si es que no tengo valores epidemiológicos. Entonces ese es el punto crucial, sobre todo cuando tú estás viendo de que hay cambios. Han habido cambios epidemiológicos en el tiempo según los que se han visto en los pacientes que se atienden en el sistema de salud, ¿cierto? Pero recordemos que la cobertura que tiene el sistema de salud es bastante pequeña. Por lo tanto, no sabemos qué está pasando con el resto de la población. Justamente, Raúl, por eso que uno mira cuando parte la encuesta y todas las preguntas que quieren imponer de distintos lados, es bien difícil conseguir que esto aumente, sobre todo lo que es examen clínico, porque es la parte más cara. Y por eso que yo proponía como lo más factible, que decía antes,
es hacer un proyecto alternativo, multicéntrico, pedir fondos en conjunto para desde un inicio estar en la encuesta y ocupar la misma muestra, porque así nos quedan todos los otros datos. Y eso hacerlo a través de las universidades, que en el fondo las tenemos repartidas en todo el país. Ahí es importante sí el tema de calibración. Recuerda que hay estudios que fue Dinamarca, fue la Dominique de Klerk de... ya me voy a acordar, en Bélgica. Ellos tenían estudios que mostraban cómo la diferencia en el examinador hacía la diferencia entre las zonas geográficas cuando vieron los análisis, por esa diferencia y que no tenían gran calibración. Así que ahí es importante la calibración que se tenga, pero claramente tenemos universidades para hacerlo y se puede hacer. De hecho, los estudios en población infantil que no tenemos ahora, a mí me encantaría, porque no se han aprobado los FONIS que se han presentado, que se pudiera generar un multicéntrico con distintas universidades para hacer esos estudios. Y cuando se postula por grupos más grandes, de verdad que es más fácil poder conseguir los recursos. Y uno igual puede pedir patrocinio en otros países para las encuestas. Yo me acuerdo a la antigua que hicimos, vino OPS para la calibración, pero nos ha faltado recursos ahí. Y de verdad este año sabemos que las vacas van a quedar bien flacas y para el próximo año también. Por lo tanto, tenemos que fundamentar, porque en el buen uso de los recursos públicos uno sabe que las necesidades son muchas y los recursos son pocos, por lo tanto tenemos que utilizarlos bien y fundamentar muy bien y buscar distintas alternativas para distintos escenarios. A mí me parece una excelente posibilidad que las universidades se unan a esas encuestas. Y si hacemos la ENSI, lo mismo. O sea, en base a esa encuesta, y lo planteamos con el grupo de epidemiología, que nos gustaría, y quedó planteado, digamos, desde salud bucal, esa posibilidad. No sabemos si se va a dar, pero lo planteamos. Muchas gracias, Carolina. También nos pidió la palabra la doctora Andrea Muñoz. ¿Está por ahí? Sí. Bueno, por mientras también tengo preguntas de Francisco Rojas. Él nos dice: muchas gracias por la presentación y sus reflexiones muy pertinentes a la crisis y la visión. Hay dos preguntas. Uno, a las estrategias implementadas pre-COVID con intervenciones intersectoriales que estaban limitadas a las metas por cumplimiento, pero ¿qué sucederá en una época post-pandemia con una atención centrada en el paciente? ¿De qué manera se podrá generar innovaciones incorporando dispositivos o actores de vigilancia epidemiológica en las universidades o centros de formación profesional? Lo consulta considerando que son una población fija entre 4 a 6 años. Y la otra pregunta es: ¿de qué manera Chile, los indicadores de salud oral al mundo, se ocupa la ENS u otro instrumento? Esto por los reportes a la OCDE, que no existe mucha información respecto a Chile. ¿La pandemia será una oportunidad para crecer en este instrumento? Igual está en el chat, si quieres podemos primero la primera pregunta, que es ¿qué ocurrirá post pandemia respecto a vigilancia epidemiológica en universidades y centros profesionales? A ver, pero ahí me quedó una duda también, porque preguntaba la población fija de 4 a 6. Eso no lo entendí muy bien. No sé si quizás lo puede Francisco explicar. Un poco. ¿Sí, Francisco? Se refiere a los estudiantes de cuarto a sexto año de la carrera, supongo, ¿no? Ya, primero está preguntando innovaciones en dispositivos actores de vigilancia epidemiológica, ya, como las universidades o centros de formación profesional, y permitir un acompañamiento efectivo. O sea, la idea del cero y este telecero que salió es, si bien hay muchas medidas que tienen que ser presenciales, bueno, para la gente ir al centro de salud es un costo de bolsillo.
importante, es tiempo, es pedir permiso a los trabajos, es dejar de cuidar a los niños. Entonces, en la medida que, o de hacer otras cosas, en la medida que abramos la mente, disminuyamos esos tiempos de traslado que no son menores y podamos ir acompañando por distintas vías. Aquí tenemos que tener distintas herramientas para distintas personas con distintas realidades y ampliar las herramientas que tenemos. Y considero que toda la educación remota y el apoyo remoto que se pueda dar a la población para consultas, para saber cómo sigue y también para indicaciones principalmente de hábitos, de higiene, de alimentación, refuerzos, bueno, todas esas formas pueden ser remotas y ahí los estudiantes también pueden colaborar con la población, apoyando a alguna población. Yo siempre me he imaginado que las universidades en algún momento lo planteamos, es decir, así como los centros de salud tienen población a cargo, bueno, las universidades tienen campos clínicos y también deberían tener población a cargo, mirar y ayudar a los diagnósticos de esa población e ir mostrando el impacto que tiene, porque la promoción y prevención, si no, son intangibles, digamos. ¿Qué impacto tienen esas intervenciones con esa población? Comprometerse con la comunidad también, y en ese enfoque los alumnos durante su formación pueden tener bastantes intervenciones comunitarias. Esto es un apoyo, pero también, bueno, y uno lo ve en los internados, hay estudiantes que se involucran en las intervenciones radiales, con las juntas de vecinos, con la formación, o sea, tenemos muchos adultos mayores que también les gustaría participar más activamente con la comunidad. Muchos en los diálogos de salud bucal que se hicieron previos al plan decían, fórmennos y nosotros los ayudamos con la población. Yo puedo ir a contarle a mis vecinos cuáles son sus derechos, sus garantías, cómo pueden participar, cómo acceder, qué recomendaciones le puedo dar. O sea, hay mucha gente que quiere participar y por lo tanto ahí las universidades creo que pueden apoyar tanto. Yo pocas veces me centro solo en lo clínico, porque creo que las intervenciones tienen que ser mucho más completas. También en los clínicos hay universidades que desde ya están ejecutando el Sembrando Sonrisa con sus alumnos. Hay varias que lo están haciendo. Y van con los alumnos, saben cómo es el terreno, saben cómo trabajar con los padres, porque a veces les mandan información. Hay algunos que han organizado algunos talleres con padres. A los niños saben lo que implica y lo distinto que es para un niño cuando lo atiendes en condiciones comunitarias, en su ambiente, donde baja mucho la ansiedad, a cuando lo llevas a un ambiente de una clínica, que para actividades preventivas no tiene por qué ser así. Entonces, creo que nos falta mucho más integración de la formación con el sistema público, y creo que los alumnos se pueden integrar bastante bien con estas innovaciones, por ejemplo, las que son a distancia. Creo que hay cosas que no son innovaciones, pero podrían trabajar muchísimo en la parte comunitaria, con ART, con el uso del fluoruro diamino de plata, trabajando, por ejemplo, con toda la población de atención domiciliaria, que nos falta ir apoyándose. Hay muchas cosas que tienen que ver en cómo les adaptamos los elementos de higiene, cómo miramos en las condiciones reales en que vive, cómo puede tener una mejor salud bucal y cómo puede cuidarse, cómo podemos apoyar a ese cuidador y brindarle atención que le cuesta salir también. O sea, creo que hay harto trabajo que podemos hacer. Hay convenios de algunas universidades con el sector público para distintas instancias, también ocurren para especialidades, y creo que esa relación tiene que ser mucho mayor. No puede ser que los alumnos anden buscando pacientes cuando en el sistema público tenemos mucha gente que necesita ser atendida. Sin embargo, para generar eso, tiene que quedar súper claro el concepto de red, que el paciente es de la red, es de atención primaria, cualquier cosa que se le haga tiene que ser informada, tiene que ser mediante un convenio, por lo tanto ahí hay referencia y contrarreferencia. Quien está a cargo de esa población tiene que tener toda la información de esos usuarios de esa población y por lo tanto tiene que ser muy coordinada. Y también tenemos que cuidar
cuando lo citamos muchas veces, los gastos de bolsillo de la población, porque el ir muchas veces a la universidad y no hacer los tratamientos un poco más rápido también les repercute a ellos en su vida. Entonces, todas esas consideraciones las tenemos que tener, mirar también las perspectivas de los pacientes, pero creo que hay mucho por avanzar y muchas innovaciones que se pueden incorporar. Y respecto a la pregunta cómo Chile reporta sus indicadores de salud oral al mundo, ¿se ocupan los indicadores ENS o hay otro instrumento? Esto sobre todo porque en informes OCDE no existe mucha información, dice, respecto a esos niveles en Chile. ¿O la pandemia será una oportunidad para crear nuevos indicadores? O sea, se reporta lo que hay. Cuando lo piden, en general lo reporta Salud Pública. Yo hoy en día no estoy, pero antiguamente yo, digamos, soy parte de Salud Pública y estoy en comisión de servicio en redes asistenciales. Y preguntaban todos los años los indicadores. Lo que pasa que hay estudios que no se han repetido, entonces seguir reportando cosas del 2007 al 2010 es un poco impresentable, digamos. Y ahí el informe es, no hay nuevos estudios. Con la ENS no me ha tocado después de eso que me pidan, pero ahí tenemos más información para entregar y hay algunos indicadores que no teníamos, pero tenemos que ir mirando eso. O sea, cuando vemos la ENS, lo que estamos mirando es, por ejemplo, el Global Burden Disease y los indicadores que mira. De hecho, habíamos hecho todo el análisis de la severidad de la enfermedad y después nos contaron que era un indicador que no iban a ocupar más, pero lo hicimos justamente, no solamente para mirar dentro de Chile, sino para poder compararnos internacionalmente y buscar indicadores que de verdad reflejen el nivel de salud, como dijimos, la satisfacción usuaria, la funcionalidad. También tenemos que mirar las inequidades y tenemos que ir mirando esos indicadores. Por eso que vuelvo a insistir en mirar instrumentos, ver dónde nos falta información y aunar los esfuerzos de todos para los distintos proyectos tratar de obtenerlo. Bueno, Carolina, no sé si nos permite una última pregunta, que es la única que queda en el chat, en virtud del tiempo también y de su descanso. Dice, ¿qué expectativas tiene del año 2021? Cuando, por un lado, hay una condición deteriorada de la salud bucal de la población, agravada por la pandemia, no sé si hablamos de sindemia ahí tal vez, y por otro, una posible disminución de los recursos asignados a salud para el próximo año. Se dice baja de 8.35 a 1.72%. A ver, yo me rehúso a tener expectativas bajas. Yo siempre creo que en todo momento uno tiene que ver dónde crecer y cómo mejorar. Este año, con todo lo difícil que ha sido, la atención primaria ha podido ir viendo las condiciones en que trabaja, mirar esas salas de procedimiento, mirar el instrumental y poder hacer compras en eso. Así que dentro de todo lo difícil se ha podido suplir en parte los déficits de instrumental y los déficits de infraestructura, digamos. Son más infraestructura, son remodelaciones pequeñas o adaptaciones considerando las medidas de bioseguridad. Para el próximo año claramente van a haber menos recursos, por eso mismo que tenemos que ver cómo lo hacemos en forma organizada y más integrada. O sea, nosotros si vamos a un programa de atención domiciliaria, no puede ser que solamente vamos a ver la salud bucal y esa persona necesita que le tomen la presión, que vean las curaciones del pie, que miren los indicadores y no podamos ver otras cosas. Somos equipo de salud y así como queremos que las enfermeras, que las matronas y que el resto de los profesionales también miren la salud bucal, bueno, nosotros también tenemos que mirar la salud integral. Y creo que poco a poco vamos a tener que dar respuestas un poco más integrales en salud. Y eso quizás va a implicar capacitación de los odontólogos, sí, pero vamos a tener que aprovechar todas esas visitas, por ejemplo, en la atención domiciliaria. El 0 ya mandamos la primera borrador de la orientación para que lo revise la red
pero justamente va con esta propuesta que hizo Recoleta y el Occidente del Telecero, con las propuestas de Ñuble y de Aysén, que ha trabajado bastante todo lo que es la entrevista motivacional, va con distintas herramientas que pueden ser varias de ellas en forma remota. Así que vamos a tener que mirar cómo nos adaptamos para acompañar a nuestra población, mirando siempre la salud de ellos. Si es riesgoso ir al centro de salud por las condiciones de pandemia, ojalá no sea así. Bueno, vamos a tener que adaptarnos e ir mirando distintas formas. Hoy fui a un establecimiento educacional porque, por ejemplo, para el Sembrando estamos pidiendo que se organicen con el programa de vacuna de sarampión, ya que es ahora de octubre a diciembre, y aprovechemos de ejecutar juntos los programas. Son los mismos niños, ¿no es cierto? Son hasta 5 años y 11 meses, desde los 13 meses. Bueno, vamos con la vacuna de sarampión, con el grupo de enfermeras, y ahí mismo nos ponemos con el Sembrando, dando la educación que necesitamos. Algunos aplicaban ahí mismo la pauta cero, porque los programas no tenemos que separarlos tanto. Si no podemos ejecutarlo todo, va al cero. Pero si además puedo ver el riesgo y es un beneficiario de mis servicios, bueno, aprovecho de verlo, lo ingreso y puedo ir adaptándome a la realidad para ir ejecutando los programas. Yo creo que va a ser una oportunidad y estamos pidiendo compra de mucho instrumental de ART, y quizás el hecho de usar más baja velocidad, hacer más ART, bueno, quizás vamos a cometer menos iatrogenia, vamos a sacrificar menos tejido dentario y nuestros dientes duren más, y esto se transforma en una oportunidad de hacer intervenciones con mínima invasión, que antiguamente igual se seguía ocupando mucho la turbina. Bueno, quizás esto nos va a ayudar. Entonces, yo, a pesar de la dificultad, creo que hoy en día los profesionales han mostrado su interés por la población, por innovar y por buscar distintas alternativas. Y creo que las soluciones no tienen por qué venir del nivel central. Hay muchas buenas prácticas que se toman desde los niveles locales, de quienes están trabajando con la población. Así que yo confío en que eso se va a ir compartiendo. Pobre Marco está durmiendo, ya es muy tarde, pero confío en que vamos a trabajar y vamos a defender nuestro presupuesto sí o sí para el próximo año. Hasta el momento no nos han dicho que tenemos disminución y lo vamos a pelear claramente. Bueno, ahí nos puede ir contando Marcos también la experiencia que va pasando en Europa, qué va pasando con los presupuestos en salud, en fin, tenemos agentes internacionales. Agradecerle, bueno, no hay más preguntas, al contrario, la verdad es que muchas felicitaciones por su presentación. Yo le agradezco además la respuesta a múltiples preguntas, que estuvo bien interesante, porque así es justo lo que hemos conversado ampliamente, desde cómo este perfil epidemiológico, ¿no es cierto?, que se construye, nosotros podemos llegar a hablar de prevención con enfoque poblacional, prevención cuaternaria, políticas públicas, incluso en un contexto de pandemia o de sindemia como tenemos hoy día, y la relevancia que esto tiene en salud bucal. Así que muchas gracias nuevamente por su presentación en nuestra sociedad. Y bueno, doy la palabra a nuestra presidenta, la doctora Elizabeth López. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por las reflexiones que yo creo que son de todos. Me hubiese encantado tener el tiempo para escuchar sus opiniones también, será en otro momento, pero creo que todos estamos interesados en tener mejores políticas públicas. En el momento que vive el país es un momento de reflexión y de mirar cómo vamos a ir avanzando en salud. Tenemos decisiones importantes ahora, así que creo que es un momento para reflexión. Si bien no traje muchas cosas nuevas, lo que quería era la reflexión entre todos para mirar qué estamos haciendo, cómo podemos mejorar y cómo podemos contribuir. Carolina, sin duda, la reflexión que tú nos planteaste, o las preguntas que nos planteaste, fueron bastante provocadoras. Fue bien interesante la interacción con los socios que pudieron manifestarte algunas inquietudes.
no es que lo que tú presentaste no sea distinto, eso fue mi gato, no sea distinto, sino que hay un enfoque, ¿ah? Hay un enfoque diferente. ¿Ah? Nosotros que hemos trabajado juntas y lo conversamos muchas veces, el enfoque de la presentación, el enfoque de los mismos gráficos, hoy día es un enfoque totalmente diferente. Yo creo que esa es la riqueza del planteamiento. ¿Ah? Marco ha trabajado bastante en inequidades y también nos ha provocado en algunos de los conversatorios con esta manifestación. Y la última pregunta que nos hizo Pepe, ¿qué va a pasar el 2021? Con lo que nos va a dejar la pandemia en términos de morbilidad. ¿Ah? Y el presupuesto. ¿Ah? Sin duda, nuestro país está viviendo un año importante, esta semana, tal como lo dije, trascendental para poder avanzar a lo que tú pusiste en la última lámina, que ojalá una salud bucal universal y garantizada para todos, ahí le agregué yo, pero una salud bucal que sea universal. ¿Ah? Estamos todos los que trabajamos y hemos trabajado en el sistema público convencidos de que hemos hecho muchas cosas. ¿Ah? Se ha avanzado mucho. Cuando uno mira a otros países, claramente Chile tiene un avance tremendo. ¿Que hay cosas que hacer? Claro que sí. Nunca nos vamos a cansar de plantearnos desafíos. Yo creo que eso es la riqueza del poder compartir entre todos, ¿ah? Las experiencias, los conocimientos, las vivencias, y poder debatir. Así que para no alargar más, te agradezco personalmente, te agradecemos como directorio esta tremenda presentación. Como estamos grabando, y si tú nos autorizas, por supuesto, la vamos a dejar, la vamos a enviar al chat, la vamos a subir también al Facebook de Xochispo para que los que no pudieron integrarse hoy día por cualquier motivo se puedan conectar. Hoy día la tecnología nos da esa oportunidad. Y nuevamente agradecerte tu presencia, agradecer a todos los miembros de Xochispo y a los que no son miembros de Xochispo, invitarlos a participar de esta sociedad, a ser parte de este grupo en el cual estamos todos convencidos de que vamos a seguir trabajando de forma muy convincente, convencidos y apasionados por más y mejor salud para todos y todas. Así que un aplauso y nos vemos en la próxima reunión. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Gracias, Carolina. El desafío va a ser las inequidades. La pobreza va a aumentar, por lo tanto, el ir a mirar a aquellos que más necesitan. Y los tenemos que ir a mirar. Así es. Invitación que tú también entregaste a las universidades, así que las universidades, los que estamos en las universidades, vamos recogiendo el guante. Hagamos ahí un estudio multicéntrico, juntémonos. ¿Ah? Así es. Armemos. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos y a Buenas todas. noches.